aparte, como yo estudié viola y toqué viola, los instrumentos de cuerda, realmente conocer un instrumento, escribir para un instrumento que uno no conoce es difícil, pero yo más o menos no lo podía tocar, pero me lo podía imaginar, entonces eso fue importante. Otra de las vertientes, digamos, de la vida que me llevaron a diferentes expresiones de mi música, tenían que ver un poco con lo que sigue teniendo que ver, o sea, cómo ser, entre comillas, políticamente correcta contemporáneamente, ¿no? O sea, ¿qué hace uno para ser contemporáneo? Hay mucha gente que investiga, bueno, yo sigo con la parte melódica, con la parte expresiva, eso a mí siempre me ha cautivado y no lo voy a dejar. De vez en cuando meto algún ruidito raro, como ustedes habrán escuchado acá, pero siempre en función de la cuestión expresiva, ¿no? Y entonces hay dos cosas que son importantes también para mí. Una es que yo leo mucho, me gusta mucho la literatura, y que muchas veces tomo elementos de cosas que leo que de alguna manera me producen ideas musicales. O sea, yo no soy... no sé si está bueno o está malo eso, pero yo no soy una música imaginativa en donde de pronto me aparece una sonoridad maravillosa y digo, ay, a partir de esto voy a crear. No, a lo mejor es una limitación, pero a veces sí, pero muchas veces son cuestiones extramusicales las que me motivan. Y la literatura es una de ellas. Entonces, yo les quiero leer, una vez una musicóloga de Rosario, que es muy importante, que se llama Antonieta Sotile, me hizo una entrevista y bueno, yo le contesté una pregunta que me hizo y la leo para poder entender lo que viene. Esto es lo que les acabo de decir, ¿no? Lamentablemente o no, no sé, no soy del tipo de compositor que siempre parte de una idea musical para componer, que tiene una sonoridad en la cabeza y a partir de ahí compone. No funciono exclusivamente así. Y leo muchísima literatura y a veces encuentro una frase, un párrafo en un libro en el que vislumbro ideas musicales. He marcado un párrafo que me parece que contiene un plan perfecto de composición para una obra. Lo dejo marcado. Después se verá si llega ese momento de componer a partir de ese párrafo. Eso fue antes de la obra que después compuse a partir de eso. La entrevista fue antes. Pero después vino la pieza, que hubo un conjunto alemán que se llama Reflexión K, nada que ver con la K, son alemanes. Es una letra del alfabeto. Es una letra del alfabeto. Por eso, pero nos daba mucha risa en ese momento que les encargó piezas a gente de Rosario, porque está conectada este conjunto con Natalia Solomonov, que es una compositora de Rosario que estuvo en Alemania, etc. En ese momento el ensamble era para flauta, arpa, acordeón y violonchelo. Y me encargaron una obra y ahí fue que tomé ese párrafo del libro que les dije recién. El libro es de Ítalo Calvino y se llama 6 propuestas para el próximo milenio. Es fantástico ese libro para cualquiera. Él hablaba de literatura. Eran unas conferencias que él vio y tenía programadas 6 conferencias. Hizo 5 y la 6ª no la pudo hacer porque murió antes.
pero la tenía más o menos esbozada, después la mujer lo publicó. Y en cada una de esas conferencias, él propone valores o cualidades que le son particularmente caros en la literatura. Levedad, esos son los valores que propone. Rapidez, exactitud, visibilidad, multiplicidad. La otra, a ver dónde está, la sexta era consistencia. Y Italo Calvino se refiere al cristal y a la llama como dos formas, dos categorías para clasificar hechos, ideas, estilos, sentimientos según los modelos del proceso de formación de los seres vivientes. Ahí entra en toda una cuestión filosófica de lo que sería cristal, de lo que sería llama, pero bueno, no entramos en eso. Yo tomé ese libro y algunos párrafos y hice 4 piezas. Una, levedad, la otra, rapidez, la otra, exactitud y la otra, visibilidad. Y multiplicidad, que sería la otra, el otro valor que Calvino propone, es como que atraviesa todas las piezas. Y la pieza se llama Cristal y llama, o sea, como Calvino definía esto. Yo leo esto porque si no, no me es fácil. Para Calvino, Bach y Borges representan la perfección del cristal. Un coral de Bach, así como las notas presentes en Borges, ustedes saben que para los anglosajones las notas no son do, re, mi, fa, sino que son las letras del alfabeto, A, B, C, D, etc. Entonces, en Borges hay letras que significan notas. Así, tomé esas notas y tomé un coral de Bach y sobre eso trabajo. Por supuesto que eso no se reconoce en la pieza tampoco, porque de la misma manera que la pieza para viola tomé el comienzo del aria de Dido, también tomo esto, pero es lo que me motiva para poder después estructurar con una cierta coherencia, al menos para mí. Así que bueno, les voy a hacer escuchar Cristal y llama. Ahí va.
Esa era levedad, esta es rapidez. Exactitud. A flauta, violonchelo, y acordeón. Y acordeón. Una preocupación que tuve ya de grande sobre mi identidad. Ya grande era para eso, tanto que ya no tenía más mis padres, y entonces como ya no tenía más a quien preguntarle, empecé a investigar o a preocuparme por mí misma, que tiene que ver con mi judaísmo.
Entonces, yo nunca, en mi familia, nunca fueron tradicionalistas, ni religiosos, ni nada, no tuve una educación que tuviera que ver con eso. Lo único era que, bueno, en mi casa mi mamá y mi papá hablaban yiddish y mi mamá cocinaba un gefilte fish y unos grises riquísimos. Y fuera de eso, ellos frecuentaban, y por lo tanto yo también, cuando era chica, una institución judía en donde, digamos, iban los intelectuales judíos y no judíos, también de izquierda, y bueno, eso me marcó muchísimo, pero hasta ahí. Después empecé a pensar, a ver cómo es esto, quiero saber de qué se trata todo esto. Empecé a tener curiosidad más por las tradiciones, que nunca las había tenido. Así que empecé a buscar música judía, mucha música judía, y fui a la sinagoga a conectarme con cómo eran los ritos musicales, que es muy rico en música, los ritos judíos. Y investigué incluso el shofar, que es un instrumento, que es un cuerno de carnero, en realidad, nada más. Que el tipo que en la sinagoga lo tocaba, y que me explicó todo cómo era, que tenía primero un toque largo, después 3 toques cortos, después, bueno, no me acuerdo, 9 toques que se repetían, que hay todo un código, y ese instrumento se toca en las grandes festividades como Rosh Hashanah y Yom Kippur. Tomé eso, o sea, toda esa cuestión numerológica de cuántos toques, cómo se repetían, si era uno largo, si era uno corto, y armé toda una estructura que me sirvió para construir una música. O sea, que siempre me he basado en cuestiones extramusicales, o no siempre, pero muchas veces, pero de lo cual tomaba el aspecto estructural, digamos, y lo manejaba. Entonces, también estuve muy interesada en esa época y me puse a estudiar la Kabbalah, que me parece interesantísimo, difícil, nunca entendí mucho, pero me pareció muy interesante. Y la cuestión de las letras y la cuestión de los símbolos y todo, y con todo eso también lo metí dentro de una obra que no se las voy a hacer escuchar ahora, a no ser que nos quede tiempo. Es una obra para violonchelo solo, que la tocó Martín Devoto, muchos lo deben conocer. Y bueno, y con esa cuestión de mis orígenes y mi identidad y todo lo demás, me puse a leer mucho también sobre eso. Y entre esas cosas que leí un libro de, creo que era Elie Wiesel, que hablaba de las leyendas, hacía interpretaciones de las leyendas de la Biblia. Entonces, una de las interpretaciones era sobre Isaac, en ese momento me estoy olvidando, cuando vos a lo mejor lo sabés, cuando mandan a matar el hijo, Dios manda a matar el hijo, y ahí suena el cuerno, pero en lugar del hijo aparece un ángel y lo salva. Entonces ese es un milagro, y ahí salió Isaac, que Isaac, según lo que había leído, quería decir la risa, que también tenía que ver porque Abraham y Sara ya no tenían hijos, pero viene un ángel y le dice a Sara que va a tener un hijo, y Sara se ríe porque ya tenía como no sé cuántos años, como tenían en los personajes bíblicos. Bueno, de ahí salió toda una historia en donde Isaac, la risa, alguien que podía haber sido absolutamente resentido en la vida porque
El padre lo quiso matar, no importa que fuera la orden de Dios o de quien fuera, lo quiso matar. Sin embargo, fue un tipo lleno de vida, con mucho optimismo, con mucho empuje. Bueno, como mi papá se llamaba Isaac, yo lo asocié con eso. Y mi mamá se llamaba Clara. Entonces yo asocié y dije Isaac y Clara. Y escribí una obra que se llama Isara, que es para piano, y que acá también la grabó Valentín Zurif en el estudio de un rosarino. ¿Cómo es que se llamaba? Iván Cosentino, que hace muy poquito que falleció, ¿no? Bueno, entonces vamos a poner esa obra ahora, que tiene que ver con toda esa historia, y en donde hay algunos pasajes... Digamos que es un encuentro con tu identidad. Sí, sí, en general a partir de ahí casi todo es así, pero bueno, algunas cosas no. Algunos pasajes tienen como una referencia a la música judía. ¿Dónde está? A ver. Isara, está acá abajo. Esa parte sí que no sé.